Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero, siendo este el primer podcast, tengo que dar los respectivos agradecimientos por la invitación hacia mi persona para poder conducir este segmento. Ahora, debo de precisar que ha sido para mí objeto de evaluación, porque evidentemente como abogada, mi día a día a veces el horario no se me ajusta, pero algo que siempre me caracteriza es que me encanta asumir retos. Y de hecho, enseñar, porque ya les contaré más adelante, antes de ser abogada he sido profesora, a mí me apasiona. Entonces me encanta mucho compartir el conocimiento que yo voy adquiriendo a través de mi profesión, a través de la práctica, porque bien saben que se aprende más en la práctica que en la teoría. Y de hecho me he dado cuenta, desde que he empezado a transmitir en TikTok, que cuando conversas con otras personas empiezas a desarrollar otras ideas, porque no es lo mismo que tú te pongas a leer algo y que escuches a otra persona comentar. Entonces estoy segura que este espacio, no solamente para mí, sino también para ustedes, que van a empezar a hacer los comentarios respectivos, de repente por ahí dejar sus preguntas, va a hacer que sea fructífero y que también sea muy enriquecedor lo que vamos a ir hablando aquí. Vamos a tratar siempre de mantener el tinte serio, lo más objetivo posible, y tratar de tener conversaciones pues que tengan cierto nivel académico. Ahora, este podcast se llama Justicia en Debate. Claro está, más allá de todo lo que nosotros podamos conversar, siempre una pequeña opinión ya para el final de si realmente en el caso del cual estemos hablando existe o no existe justicia, ¿no? Bien, entonces muy sonado está y ya se interpuso el recurso de apelación en el caso de la imposición de la prisión preventiva de Andrés Villar. Para este primer episodio hemos hecho una búsqueda selectiva de alguien que nos pueda hablar de manera técnica, de alguien que esté muy preparado en estos temas. Y pues gracias a Dios tenemos la presencia del doctor Andrés J, que aceptó muy amablemente esta invitación. Así que se los presento, unas palabritas. Muchísimas gracias primero por aceptar, porque este es mi primer episodio. Siempre lo voy a recordar, cariño. Pero me he dado cuenta, porque estoy transmitiendo también, que lo han reconocido muchos alumnos, porque también el doctor es docente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctor. Unas palabritas para todas las personas que lo están viendo, sus alumnos en general. En primer lugar, quiero agradecerte por la invitación. También quiero agradecer a PEC por ese espacio y la oportunidad de poder compartir ideas y reflexionar sobre un caso tan importante para nuestra sociedad y con tanto impacto mediático. Y en tercer lugar, quiero mandar un saludo a aquellas personas que están conectadas en vivo y a aquellas personas que también nos verán luego en las retransmisiones y cuando se compartan los videos, porque tanto para ti como para mí estar aquí compartiendo ideas es muy importante, porque buscamos que el conocimiento trascienda y se comparta. Gracias, doctor. Y bueno, más allá también hay muchas cosas que a veces los que son estudiantes de Derecho, son abogados, escuchamos, ¿no? Uno está escuchando por YouTube o por la red que sea, cómo se ha estado debatiendo y quedan muchas ideas sueltas. ¿Por qué no se utilizó esta figura? ¿Por qué el magistrado dijo esto? ¿Por qué el fiscal dijo aquello? Y es muy interesante poderlo conversar fuera de, porque no solo empezamos a repasar, sino también a generar nuevas ideas. Entonces vamos a comenzar con eso. Claro está, todos hemos visto, ha sido un motivo de noticia nacional lo sucedido con el señor Andrés Villar, la prisión preventiva que se le impuso a raíz del accidente de tránsito que sucedió y que lamentablemente ocasionó el fallecimiento de una persona, deportista, ¿no? Una mujer que tiene muchos seres queridos, y evidentemente eso ha generado una presión social. Ahora, a lo que vinimos. Sabrán, estimados amigos, y sobre todo los que conocen de derecho o están estudiando, que para la imposición de la prisión preventiva tenemos presupuestos que se tienen que cumplir. No es a capricho del fiscal, no es a capricho de las defensas. Se tiene que cumplir con ciertos presupuestos para que se pueda imponer. En este sentido, atendiendo a la situación en concreto, a esta persona no negó en ningún momento que hubiese cometido el delito. Por lo tanto, el primer presupuesto, los graves y fundados elementos de convicción, no es algo que haya sido debatido.
El problema vino cuando se empezó a discutir la prognosis de pena. Entonces, ahí iría nuestra primera pregunta, porque muchos abogados comentaban, pero no vayamos a discutir otros presupuestos. Lo más debatible puede ser el peligro procesal. Pero, ¿qué importancia tiene el hecho de justificar primero, antes del peligro procesal, por ejemplo, lo que sería la prognosis de pena? Sí, es trascendental, evidentemente, pero yo tengo una lectura distinta a la tuya. Yo creo que, aunque cuando escuchamos a la defensa ya ha señalado que no iban a debatir los graves argumentos de convicción, ella plantea una tesis de atipicidad. Eso es empezar a debatir los graves argumentos de convicción. Porque la tesis de atipicidad lo que podría conllevar era que no solo no se dicte la prisión preventiva, sino que además, luego en el marco de la investigación preparatoria de lo que es una excepción y procedencia de acción, y pues sobresearse el proceso. Que bueno, la defensa lo que planteaba como tesis de atipicidad era me estás imputando el delito sobre el delito de homicidio imprudente. Me estás imputando el delito de homicidio imprudente bajo una modalidad que realmente no corresponde, porque la modalidad de cometer homicidio imprudente bajo o conduciendo un vehículo automotor solo se configura si está bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, o de la droga o estupefaciente. ¿De acuerdo? Esa es la tesis sostenida por la defensa. Si el magistrado hubiera cogido esa tesis, que es una lectura de la interpretación, si hubiera cogido esa tesis, el magistrado hubiera llegado a la conclusión: ok, no superamos el umbral de la pena de 5 años, por tanto, impugnar la prisión preventiva, dicto comparecencia con restricciones. Si hubiera conseguido eso la defensa, hubiera pasado luego. En el marco de la investigación preparatoria, hubiera deducido la sección de procedencia de acción, indicando hay un error en cuanto a la imputación del Ministerio Público. Y hubiera hecho el mismo magistrado que ya dijo: sí, no corresponde a esa imputación. Hubiera hecho declarar fundada la excepción y sobreseer el proceso. Por eso digo que no tengo la misma lectura que tú, y seguramente, y lo dije también en la prensa, yo creo que fue una defensa muy inteligente y bastante estratégica, donde buscabas ingresar al expediente un dato tan sutil, pero de tal importancia que luego lo podrías utilizar, que era el juicio de admisión. Claro, y muy interesante, porque lo que le decía hace rato, muchos abogados, muchos estudiantes dejaron comentarios y decían: discutamos este presupuesto, discutamos el otro, y la mayoría coincidía en que primero no se discute porque ya dijo que sí, ya aceptó, pero efectivamente, y ahí voy a hacer una pregunta, ¿no? Escuchaba yo, porque claro está, hay que tener en cuenta que todo depende de cómo lo ha pedido el fiscal. En el requerimiento está la imputación. En base a esa imputación es que nosotros vamos a discutir esos presupuestos. Nunca vi el requerimiento, lo que escuché fue, y también de lo que se desprende de lo que ya el magistrado ha resuelto, sin perjuicio a que no sabemos si hay identidad entre lo que ha resuelto y entre lo que el fiscal ha pedido y entre lo que se ha debatido. Entonces, yo le escuchaba al doctor Nacase decir, cuando se le imputa a mi patrocinado haber provocado la muerte de una persona con un vehículo, hay que analizar si esto ha sido bajo la inobservancia de las reglas de tránsito. Y esto es importantísimo porque cuando el magistrado resuelve, separa esto como dos agravantes. Y al separarlo como dos agravantes, y no me dejarán mentir las personas que han escuchado, dice, la fiscal propone, ¿no? Y dice, para cada agravante 6 meses. Pero cuando el juez resuelve, dice, no, por agravante es 1 año, y lo analiza como 2 agravantes. Por lo tanto, dice, ya la pena para el tema del homicidio culposo serían 6 años. Entonces, ¿cómo analizaríamos o cuál sería su punto de análisis en ese extremo? Muy interesante tu reflexión, y vayamos por partes. A ver, todo sigue el mismo punto de partida. Tú no puedes decir acepto la imputación, acepto los hechos y luego sostener una tesis alternativa. O aceptas la imputación in toto o la niegas. ¿Okay? No puedes decir acepto que atropellé, hecho. Acepto que atropellé imprudentemente, hecho. Pero no te acepto la calificación jurídica. Momento, ¿aceptas o no aceptas? Porque luego viene lo que apunta la defensa, la confesión sincera y obtener ese beneficio. Puedes obtener un beneficio de la confesión sincera si no aceptas como tal la imputación, entendiéndola como atribución del hecho por dato fáctico, más para la correspondiente calificación jurídica.
nulidad la sistematización. Dicho esto, si se acogía la tesis de la defensa, ni siquiera había un caso de posible prueba. En realidad no había postulado, es verdad, no había postulado cuál sería esa norma técnica de tránsito que quiera. Y es que no es un error de la norma. Toda norma te permite realizar varias interpretaciones. Y acá viene la labor del intérprete, el operador del derecho, de tu rol de abogado, fiscal, procurador o juez, sobre qué interpretación realizas de la norma. En varios te basas en dos cosas que no hemos escuchado al magistrado. Bueno, ni a la defensa ni a la fiscalía. Uno, incoherencia, y dos, doctrina. Hubiera sido interesante que en el debate se sostenga qué posición sostiene la jurisprudencia y la doctrina sobre la manera correcta de interpretar ese artículo 111. Una vez que sabes cómo se interpreta el 111, no lo que hizo un abogado o un fiscal, sino lo que ya estaba establecido, recién podríamos llegar a analizar si fue correcto el sistema, por ejemplo, de la prescripción de pena que hizo el juez, siendo el método escalonado, dándole un valor o peso de 1 año a cada agravante, o era correcto el sistema propuesto por la fiscalía de 6 meses. Pero primero resolvamos lo básico. Si no resolvemos lo básico, es como así de años. Si no tenemos segura la base, todo se cae. Muy interesante porque eso, por ejemplo, hubiera sido muy interesante. Ahora, hablando de esto, ¿habrá algún tipo de vulneración al derecho de defensa si estuviera sucedido lo que creo que ha sucedido? Porque, vuelvo y repito, no he visto ese requerimiento escrito, hubiera sido interesante. ¿Qué pasa si la fiscalía propuso solamente un agravante para el homicidio culposo y el juzgado resolvió con 2 agravantes? Dijo, no son 4 años y 6 meses como tú me dices. Aplicamos un sistema escalonado, agravantes, 1 año por cada agravante. Considero que el hecho de que se haya provocado la muerte con un vehículo es un agravante y por la inobservancia de las reglas de tránsito son 2 agravantes. Entonces, estaríamos hablando de principio de iurat novi curia, el juez conoce el derecho y debe reconducir ciertas cosas, debe analizarlo de cierta manera porque hubo un error de parte de la fiscalía o como fuera. O estamos hablando de un derecho, de una vulneración del derecho de defensa porque no fue debatido así. Porque obviamente, si fuera debatido, el doctor Lacase tiene derecho no competido. Acá no estamos hablando de 2 agravantes, la fiscalía postula solamente 1. ¿Cómo deberíamos de analizar ese extremo? Muy interesante tu reflexión y tu pregunta, porque nos permite sostener lo siguiente. Mira, en materia penal siempre hay que pensar con una interpretación lo más restrictiva posible de la norma y lo más favorable posible de la libertad. El principio de favor de libertades. Entonces, si la fiscalía postula, no es que sean agravantes como tal, es el delito de homicidio imprudente agravado, pero postula solo una de las modalidades del último párrafo del 111, es decir, luego, menos 2 o 3, si es que la fiscalía no lo ha postulado. Peor aún, obviamente, si es que no lo ha postulado y la defensa no tuvo oportunidad de realizar un descargo o no hubo un contradictorio de formulación a esas otras modalidades, realmente se libera el derecho de defensa. Esto va a ayudar a que se revoque la decisión. Doctor, ¿y usted consideraría, siendo así lo que está explicando, que pudiera plantearse como un agravio para el recurso de apelación que va a fundamentar la defensa? ¿Estaríamos ante un agravio nulificante porque existe un vicio? ¿Estaríamos ante una pretensión revocatoria porque hay un error en cómo lo analizó? Mira, creía que el plazo para fundamentar su apelación ya terminó, o sea, ya haberla presentado. Ajá. Sí, porque son 3 días. Así es. Ok, entonces si hablamos de vulneración de derecho fundamental, evidentemente esto es una pretensión de nulidad. Pero no creo que la defensa vaya a una pretensión de nulidad, yo creo que va a sostener posiblemente una pretensión de revocación, pero no va a dejar de hablar de esa vulneración a su derecho de defensa si es que, porque no hemos visto el requerimiento solo hubiera hablado de una modalidad. Claro. Ahora, también atendiendo a que por estrategia, cuando estamos ante una prisión preventiva, siempre le va a convenir a la defensa plantear una pretensión revocatoria para que la decisión se revierta. Dejando a salvo, como por ejemplo lo que estamos hablando, la nulidad de oficio.
Claro, esa potestad del magistrado y él tranquilamente pudiera decir, si es que no considera de recibo los agravios revocatorios en la defensa, bueno, mira, de oficio, ya que me lo has dicho en la audiencia, ya que has sacado el comentario, analizaré y pudiera ser, ¿no? Interesante ese extremo. ¿Y sabes qué? Está difícil. O sea, teóricamente, el caso es sencillo. Digamos que las únicas pruebas que hay son las que han salido en la prensa, entonces el caso es fácil. Pero no es un caso fácil. Las consecuencias sociales de ese caso son tremendas. Es un caso que ha estado en la prensa durante varias semanas. Y sigue. Bueno, estuvo sonando más hace un par de semanas. Pero el juez no tenía una labor tan fácil, tenía que aplicar el derecho, claro está. Pero el mensaje que se iba a dar era terrible. O sea, hay que siempre hacer una lectura entre líneas para quienes nos están viendo. La lectura entre líneas, ¿cuál es? Yo aplico el derecho, muy bien, pero tengo que tomar atención a las consecuencias sociales de mi decisión, porque el mensaje que puedo dar es: tú tienes menos de 21 años, atropella a quien se te da la gana, en la medida que seas imprudente, no te cometas un acto doloso, vete a la fuga, no la socorras y no pasa nada. Es un problema de la norma. No puede ser así. Por eso, tampoco es que yo sea una persona que sea pro imputación o pro persecución, no. Yo soy abogado defensor en realidad. Pero lo que voy es, soy humano, soy ciudadano, soy profesor y tengo que poder pensar en las consecuencias de una decisión. Por eso es que el juzgado no la tuvo fácil y la sala dudo mucho que vaya a irse por una pretensión nulificante, aunque sea de oficio, porque tiene que establecer una posición sobre el fondo de este caso. O revoca o se queda. No hay otra opción. Interesante, doctor. Doctor, y hablando de esto, recuerdo que cuando el primer fiscal adjunto, aquella noche, ¿no?, hizo la lectura del requerimiento, el magistrado le preguntó, ¿podemos acá hablar de algún tipo de disminución porque tiene 21 años? Y le respondió el fiscal, esta persona no tiene 21 años, tiene 21 años y 6 meses. A raíz de esto, ya no se discutió más, pero yo veía muchos comentarios cuando se analiza este caso, ¿por qué el abogado, por qué la defensa no introdujo en sus argumentos el tema de los 25 años? ¿Por qué no se escuchó eso? ¿Cuál creería que fuera la razón? Es un tema de estrategia. Son 21 años. 25. Ya. Porque lo de los 21 años, descartado. Eso le preguntó en la primera vez al magistrado y le dijo, no, tiene 21 años y 6 meses, así que no podemos hablar de que esta persona tiene 21. Pero esta discusión de los 25 años... La verdad es que no podría, más allá que elucubrar algún motivo. Puede ser un tema de estrategia o no, y no creo que sea lo que había pasado en el relativo del doctor Nagasaki, pero no lo dijo. Si él no lo dijo, no sabría el motivo. Ahora, se entiende que la fiscalía cuando solicita 8 años. Muchas personas decían, se analiza 8 años, no 8 años y un día, 8 años y 2 días. Sí, porque yo sí leí la parte de la prognosis en la resolución ya de la transcripción que conseguí. He sacado mis cuentas y lo que el juez, si bien es cierto, dice sí, llegamos a los 8 años, en total he sacado 8 años y 4 meses. ¿Está usted de acuerdo con cómo ha hecho, no solamente para el juicio culposo, sino el análisis para el concurso por omisión a socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito? Claro, lo que sucede es que él aplica el método escalonado y luego el sistema de tercios para llegar a esa conclusión. Y en realidad, pues, cuando analiza el concurso ideal de delitos entre el delito de omisión de socorro y peligro de la fuga, que la fiscalía lo imputó como concurso ideal, tranquilamente puede haber hecho un concurso real también. Así es. Pero no lo dijo. Sí, yo no veo problema en el método que aplicó. Es más, basándome también, ojo, en lo que escuché de la audiencia, ¿verdad? Y luego cuando hace la sumatoria con la pena que le tocaría por el homicidio imprudente y le aplica allí sí el sistema de tercios, yo creo que las sumas y restas le cansan perfectamente. Ok, entonces está bien. Doctor, ahora sí pasamos a tema un poquito más picante. ¿Sabes qué? Yo creo que la fiscalía se apuró. Sí, definitivamente. No debió pedir prisión preventiva. A ver, pensando como abogado,
Pensando como abogado, me conviene que no se haya apurado porque ya me voy a defender de un delito imprudente. Pero pensando como fiscal o incluso como agraviado o actor civil, hubiera prometido mucho más que la fiscalía se espere un poquito, que adecue la imputación o amplíe la imputación y reconfigure el tipo penal por un delito de homicidio por dolo eventual. Y sobre la base de eso pedía su prisión preventiva. Tranquilamente, tranquilamente, porque ese va a ser objeto de la última pregunta, pero sí, como ya lo hemos tocado, doctor, mucho seguir, porque también hemos escuchado por ahí algunos maestros hacer este análisis de por qué la fiscalía imputa homicidio culposo cuando aquí tal vez si pudiéramos hablar del homicidio doloso, previo a hacer el paréntesis de que sí, se notó tanto el apuro desde el momento en que ni siquiera pudieron incorporar ese informe. Que bien hizo la defensa en decir, yo no voy a discutir de esto porque esto no está en la formalización. O sea, tú me pretendes integrar, o sea, con ese nombre, no integrar cuando realmente no lo pusiste porque te apuraste, esa es la verdad. Entonces, y de ahí salió el análisis, ¿no? Oye, porque evidentemente, y entiendo yo que la parte agraviada en este momento está solicitando eso, que no se tipifique como un homicidio culposo, sino como un homicidio doloso. O sea, analizando técnicamente, ¿es posible? ¿Hay una posibilidad grande de éxito si es que la fiscalía pudiera reconfigurar, cambiar esta imputación, cambiar esta tipificación? De éxito no, pero técnicamente y teóricamente es posible. Vamos, yo creo que hay homicidio por dolo eventual. Yo sí lo creo. El problema es que no tengo idea cómo lo podría probar la fiscalía. Es más sencillo para la fiscalía probar un hecho imprudente que un hecho doloso, y más aún cuando vas a probar un hecho doloso por dolo eventual. Claro, entonces podría haber absolución por duda razonable, claro, en cuanto a si existió o no existió el dolo eventual, y me quedo con omisión de socorro en peligro de fuga. Quedamos con curso ideal y Pérez Famera 4 años. Y en términos sencillos, se puede, pero el problema está en probar. Digo, así es. No se verán las pruebas. Así es. Y la carga de la prueba es la que tiene la fiscalía. Ahora sí pasamos al tema picante, el tema del peligro procesal, porque los abogados han sacado todas sus jurisprudencias para cuestionar. Bueno, hablemos primero del peligro procesal en su vertiente de peligro de fuga. Ahí, ¿qué opinión le merece, doctor? ¿Cómo analiza? Hablemos primero del arraigo domiciliario. Ok, a ver. Nuevamente haciendo el disclaimer de que únicamente me estoy basando en lo que hemos escuchado en la audiencia, porque la resolución judicial no es que esté filtrada, entonces no les delito más. Además, solo tenemos la transcripción de YouTube. Eco. Bueno, claro, lo que dijo el magistrado de la audiencia fueron cosas que en ciertos momentos te lo cuestionas, pero en otros momentos te parece razonable. Por ejemplo, a ver, cuando va el tema del domicilio, te dice, oye, pero el domicilio no domicilia a su mamá. Sí, es relevante, pero los padres están separados. El domicilio domicilia con su papá y la madrastra. Y tiene domicilio. El domicilio no es nombre del papá, ni la mamá, ni la madrastra. Oye, ya. Luego ingresa el tema del error de numeración, que yo ciertamente lo vi relevante. Para mí lo relevante es que el domicilio pues está en nombre de una empresa y no se ha acreditado que esa empresa, no se ha acreditado que la empresa sea de titularidad del papá, de la madrastra, de la mamá, de él o de quien sea. Claro, luego del caso hemos visto recientemente en un reportaje en Canal 5 del Dominical el día domingo, que el papá tendría unos negocios que presuntamente podrían estar, si no al margen de la legalidad, muy cerca. ¿Okay? Entonces, si sumamos eso, lo que sabemos del día domingo, más lo que resolvió el magistrado, podríamos decir, ok, sí, tuvo razón, pero no sabíamos el quién que resolvió. Por eso es criticable. Pero desde mi punto de vista, sostener que no tendría pues arraigo domiciliario, porque el domicilio donde vive no le pertenece a él, ni a su papá, ni a su mamá, sino a una empresa, pues no es un argumento muy fuerte.
ciertamente, ¿ya? Pero ¿qué debe hacer la defensa? Por lo menos decir, oye, pues, este papá, y ya está. Claro, porque se habla incluso de, uy, pero por lo menos acredítame que tú pagas alquiler aquí, no me has presentado una merced conductiva. Como abogado, si usted hubiese sido abogado del señor Villar y tiene que acreditar un arraigo domiciliario, además de lo que la defensa ha presentado, y además, claro está, de lo que comenta, le acreditemos que la empresa por lo menos es del papá, ¿pudiéramos haber presentado algo más? Yo creo que no tenemos tampoco que... A ver, la ley de la libertad. Así es. No tenemos tampoco que buscar debajo de las piedras a ver si conseguimos pruebas, ¿ya? Yo creo que ciertamente con la constatación domiciliaria bastaba para acreditar que es domicilio allí. O sea, ¿qué tal si yo no tengo plata y no tengo una casa? Y ni siquiera estoy endeudado en el banco y quien alquila por mí es mi hermano. Pero yo vivo ahí, ¿acaso no tengo arraigo domiciliario y mi hermano paga el alquiler, por ejemplo? Entonces, digamos que con la constatación bastaba. Es una exquisitez, en realidad un capricho, pedir algo más. O sea, buscarla sin razón para decirte no tienes arraigo. No, y de hecho, o sea, lo peor es que sí existe jurisprudencia, porque en el fondo lo que te está pidiendo es más de lo que necesitas. O sea, ¿tú tienes arraigo o no tienes arraigo? Ese término en que es un arraigo de calidad o no, ya quedó desfasado porque hay jurisprudencia que dice no puedes hablar de arraigos de calidad, pero ahora ya los juzgados utilizan otros términos, la fiscalía utiliza otros términos que no son calidad, pero en el fondo son lo mismo, porque como usted dice, nunca va a ser suficiente para la fiscalía y nunca vas a poder acreditar al final un arraigo de calidad, un arraigo como ellos quieren. O por ese lado comparto completamente. Ahora, el arraigo familiar. A propósito de la jurisprudencia, quiero hacer un comentario que siempre hago en clases, ¿ya? No estamos en un sistema del common law, estamos en un sistema del civil law. ¿Qué quiere decir esto? No creamos que porque lo dice la Suprema es la Biblia, va a misa y ya está. No, la Suprema se equivoca todos los días. Un día te dice A y otro día te dice B. La única manera de ser vinculante y respetar esas casaciones o ejecutarias supremas es que sean vinculantes. Si no lo son, tranquilamente pueden aplicarlas. ¿Por qué? Porque yo enseño. Y yo a mis alumnos les digo, mira, hoy tienes esta teoría, delitos de infracción de deber. La Suprema dijo A en este caso y la otra sala dijo B. ¿Qué aplicas? No sé, no, yo tampoco, aplica la que te conviene. Es la verdad. Entonces, no estamos en un sistema del common law donde porque la Suprema había establecido algo sí o sí es una regla jurídica que todos tienen que aplicar. Regresamos a decir. No, sí, y solo para cerrar esa idea, efectivamente, y cada caso tiene su particularidad. Pero yo como defensa, y seguramente lo hará el doctor Nakazaki ya cuando fundamente, si es que no ha fundamentado ya ha presentado, no lo sabemos, su recurso de apelación, utilizaré la jurisprudencia que convenga al caso. Estoy defendiendo una libertad. Yo tengo que utilizar todas las normas que tenga bajo mis dominios para conseguir esa libertad. Ahora, el arraigo familiar, doctor. Ahí, ¿cuál considera usted que ha hecho un buen análisis el magistrado? No, el chico tiene claramente arraigo familiar. O sea, el magistrado no está atendiendo a que hay conceptos de familia. Familia ya no es papá, mamá e hijos y viven en una casa todos felices. Familia puede ser papá e hijos, mamá e hijos. Puede ser abuela y nietos porque no hay padres. O puede ser papá y padrastro en casa A, papá y madrastra en casa A, papá y madrastra en casa B. Y el hijo viviendo unos días en una casa y otros días en otro. Y son su familia. Entonces, yo creo que es un análisis totalmente equivocado. Es cero, no quiero decir moderno, pero es totalmente ciego a la realidad. Claro, como desconocer los tipos de familias que existen y más. Es una cachetada a la realidad, es una cachetada a los diversos tipos de familia que existen y es un análisis ciertamente bastante arcaico. No por ser progresista ni moderno, simplemente por observar la realidad y ver lo que pasa en nuestro país. Doctor, coincido completamente. ¿Y qué opinaríamos del arraigo laboral? Lo tenía. Efectivamente, Pero era practicante. Sí, claro. Y estudiante. Ahí, doctor, escuché al magistrado en la lectura de su resolución que decía, ok, estudia, pero esto es un documento del año pasado.
O sea, demuéstrame que ahora, y estamos en vacaciones, demuéstrame que ahorita, y esto pasa de la noche a la mañana, que te imponen la prisión preventiva, y hay que ser, o sea, en la realidad. Tú le pides a la universidad una constancia y no es que te la dé de día para mañana, de verdad. Entonces, por ejemplo, no está actualizada su constancia, me parece que ha presentado algunos pagos o situaciones así. ¿Qué sucedería si para la apelación sí presenta una constancia? Debería la sala recibir, porque obviamente es un documento que habrá sido solicitado cuando estuvimos en los debates, pero recién lo han emitido con posterioridad estos días, por ejemplo. Evidentemente sí, pero es un debate absurdo. O sea, para empezar las clases sí han empezado. Exacto. Entonces, no sé cuándo empieza la Pacífico, pero creería que todavía no han empezado y posiblemente recién están iniciando las matrículas. Segundo, chico, estudia. Está de vacaciones, pero estudia. Así tienes a radio. No podemos ser. La regla de la libertad. No podemos buscarla sin razón, simplemente para justificar medidas. Y eso es lo que pasa con el derecho penal. Y sobre todo con el derecho penal. El derecho penal, para mí, y yo enseño esto, para mí es un monstruo. Para mí el derecho penal es ese cuco que te ponen, que te inventan desde niño para que le tengas miedo. Es una herramienta que hace mucho daño. Hace mucho daño a personas que merecen ese daño, si es que no merecen, como a personas que no lo merecen. El poder penal, ese jus puniendi que tiene el Estado y que lo individualiza a través de la imposición o la ejecución de una pena, es tremendo, es terrible. Entonces, el problema está ciertamente en darle ese poder a personas que no saben administrar ese poder. Y otro problema está en ser, como todo, una persona muy inteligente, muy capaz y que, conociendo el sistema del derecho penal, puedes hacer lo que se te dé la gana con la libertad de una persona. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado aquí es: tengo que dictarle prisión preventiva a alguien. ¿Cumple con estos presupuestos? Genial. ¿Por qué no decir la verdad? Con este no cumple. No puedo decir eso. Yo tengo que agarrar y verla sin razón para aplicar ese poder penal y mandar a prisión preventiva a un ser humano. Y eso no está bien. Eso es utilizar mal el sistema del derecho penal. Y eso es algo que debemos reflexionar, porque esa es una frase tipo la de Spider-Man, ¿no? Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Conocer el sistema del derecho penal, conocer de derecho penal, no es una tarea fácil. Entonces, cuando ustedes dominen esto, háganlo para el bien. O sea, es una necesidad ser malo, es mejor ser buena persona. Y aplíquenlo bien, porque de por medio está la vida de un ser humano. Quizás alguien que cometió delitos, sí, pero también es familia. Entonces, no cometamos arbitrariedades sabiendo que es una arbitrariedad. Podemos hablar de casos varios. Quizá no pueda decir nombre, pero vamos. Un caso más o menos reciente del Tribunal Constitucional que anuló toda una investigación fiscal de 12 meses por un ejercicio inadecuado del sistema del derecho penal. Yo creo que evidentemente el Ministerio Público sabía lo que hacía y aún así decidió continuar actuando de esa manera y destruyó vidas. Una persona de ese grupo de imputados ni siquiera pudo escuchar esa resolución del Tribunal Constitucional porque falleció de cáncer. Posiblemente cáncer desarrollado durante el transcurso del proceso. A esto iba con esta reflexión. Le quería decirla, sorry, pero quería decirla. No, doctor, está súper bien, porque al final este tipo de temas a qué nos va a llevar siempre a la reflexión. O sea, somos seres humanos, somos seres sociales. Este tipo de discusiones, este tipo de reflexiones las tenemos que tener. No podemos hacer con de la vista gorda. Esto nos empuja a eso. Y es la realidad. O sea, es muy bonito leer el código, es muy bonito leer los libros, ver la jurisprudencia, pero la realidad de cada persona es distinta, la realidad de cada caso es distinta. Y en verdad acá hay mucho de presión mediática. Y eso ha empujado a muchos análisis. O sea, usted habrá visto desde el bando que está de acuerdo con la prisión preventiva, hasta el bando que no está de acuerdo con la prisión preventiva, y hasta las personas que se han vuelto abogados porque empiezan a hacer análisis de todo tipo. Entonces, al final de cuentas, es lo que usted dijo al inicio, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que se le deja a la sociedad?
¿Cuál es el mensaje que le estamos dejando a los jóvenes? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dejando a las personas que salen a hacer ejercicio temprano, que salen a correr temprano? O sea, ese es muy complejo. Doctora, acá viene uno de los temas más interesantes. Hemos hablado del peligro procesal, el subvertiente del peligro de fuga. Hablemos del peligro de obstaculización. ¿Qué opina, doctor, de cómo se ha motivado el extremo del peligro de obstaculización? A ver, ciertamente la obstaculización a la justicia la fuimos descubriendo con posterioridad con los videos, con la reunión en el parque, quizás fue por estrategia los cambios de defensa, no lo sabemos. Llegamos ahí. Sí, claro, eso no dice la resolución, creo, porque no lo escuché de la audiencia. Si eso fuera así, sí, evidentemente habría una obstaculización. Pero si no se hubiera planteado como tal por el Ministerio Público o el magistrado no lo hubiera llegado a analizar, pues ya no sabría de dónde sacar la obstaculización. Si es que el chico, pues, fuera de peligro de flagrancia, dijo, yo fui, aquí estoy. Pero Carlos Díaz no lo detuvieron. Entonces, no es claro. Se habla de presentación de documentos falsificados, el tema de el acta de donación sí, la donación servicial pública, la minuta de donación, ya está, con un solo falsificado. Ya, pero eso no es un tema de obstaculización de la investigación por el homicidio imprudente, la omisión de socorro, el peligro de fuga. Eso puede ser un tema de quizás fraude procesal de parte de la persona que lo presentó, pero con miras a cuestionar algo de la reparación civil. Yo escuché por ahí y también lo vi, el tema de, porque sale de los videos evidentemente, que se había reunido con otras personas y fue considerado de hecho como un aspecto en el peligro de obstaculización. ¿Eso sería así? No, pues porque si cometes un delito, lo mínimo es preparar tu defensa, ¿no? Efectivamente, y en verdad es mi derecho a la no autoincriminación, a ejercer una defensa eficaz. Sí, no, porque la no autoincriminación va de la mano de que nadie te puede obligar a declarar tus distintos a sí mismo. Entonces, todavía no, digamos que eso está mucho más adelante. A lo que voy es el sentido común. Acá hay que tener sentido común. El sentido común es, una persona comete un delito, hay dos opciones. La persona va y se entrega, o la persona dice, oye, no me entrego y voy a preparar mi defensa para defendernos. Y no por no entregarte, no existe la obligación de entregarte a la justicia, estás obstaculizando la averiguación de la verdad. ¿Cuándo lo obstaculizas? Por ejemplo, con dilaciones indebidas, con reclamaciones injustificadas, frustras diligencias, con ausencias, con presentación de documentos falsos orientados a la determinación del delito, no a cualquier otra cosa. Ese tipo de cosas. Por ejemplo, qué sé yo, quejas a magistrados, etcétera, etcétera. Doctor, hablando de eso, se escuchaban muchos comentarios al respecto a si, evidentemente, en una terminación anticipada el abogado postulara el tema de la confesión sincera. ¿Podemos hablar de una confesión sincera? En este caso... Ya lo trajo abajo. Ya lo trajo abajo con el hecho de cuestionar la justicia. Así es. Pero no necesariamente, vamos. ¿Qué tanto como es el derecho, pues, animar? O sea, una cosa es lo que diga una audiencia de prisión preventiva, ya, que por ejercicio de mi defensa eficaz, qué sé yo, dije tal cosa, pero otra cosa es lo que dije el día 1, por si acaso, señor juez, señor fiscal. El día 1 reconocí todo. En prisión preventiva dije otra cosa, me equivoqué, ya está, asumes el error. Pero el día 1, cuando comencé y asumí la responsabilidad de todo, dije todo, llama en consideración de primera persona. Doctor, se dice mucho de que no se ha discutido la proporcionalidad y la duración de la ley, pero sí se ha desarrollado por el magistrado. El magistrado ha hecho su acápite de motivación respecto a la proporcionalidad y a la duración de la ley. Nuevamente, y esto ya es para casi culminar nuestro primer podcast, y hablamos de una vulneración del derecho de defensa porque no se haya debatido y el magistrado sí lo haya resuelto,
No, porque el magistrado tiene que motivar su resolución, entonces te piden 9 meses. Si no se debatió, pues digamos que es un error tanto del juez, que debe introducir eso para el debate, así como la defensa, que no dijo nada, y el Ministerio Público, que no lo dijo. Pero si le pides 9 meses, pues tiene que decir por qué te doy 9 meses, te doy 8, te doy 6. Tiene que realizar un análisis de proporcionalidad. Que finalmente el análisis de proporcionalidad es un juicio hipotético, ¿no? Es un juicio hipotético donde sopesas pesos y contrapesos sobre la base de un previo análisis de necesidad del Estado. O sea, es un tema que no es la mayor discusión, es un tema completamente jurídico. No necesitas pruebas o hechos, entonces. Ok, doctor. Doctor, ya con esto culminamos. Me hicieron una pregunta. Tienen su respuesta, pero yo creo que el público tiene que saberlo, tiene que escucharlo de una persona experta. En este momento ya se formalizó el caso. Esto es, la parte de gravedad tiene la posibilidad de constituirse en acto civil. Para llegar a una terminación anticipada debe haber un acuerdo con el Ministerio Público en el extremo de la pena y evidentemente con la parte agraviada en el extremo de la reparación civil. En el supuesto que en este momento solicitara constituirse en actor civil, que básicamente es cumplimientos del artículo 100, solamente son requisitos, acá no voy a probar nada, y que se constituya como actor civil, la parte agraviada, y no llegue a un acuerdo con la parte imputada. Solamente se tenga un acuerdo en el tema del extremo penal. ¿Puede llevarse a cabo esa terminación anticipada o no? Es una buena pregunta, pero antes de responder eso, yo creo que haría es, no me constituiría como actor civil. Ok. No me constituyo, ya pensando estratégicamente. Y el proceso está tan bien alimentado que mi presencia es entorpecer el proceso. Que el fiscal vaya y vea la reparación civil y acredite los hechos, y yo por la vía civil puedo conseguir mucho más. Ah, claro, porque justo muchos decían, pero este caso, ¿cómo? ¿Se va a quedar sin castigo? ¿Va a salir libre? ¿No? Porque muchos dicen que hay probabilidades de que se vaya a revocar la decisión. Y la respuesta de muchos abogados, muy inteligentemente, pero existe la vía civil. Cuestiona por la vía civil. Y efectivamente, acá el Ministerio Público, pues, si es que no se constituye como actor civil, la parte agraviada puede pedirlo, tiene la potestad de pedir. ¿Has escuchado el término más vale pájaro en mano que ciento volando? Ok. Eso es muy importante para este caso, porque finalmente la familia persigue justicia. Pero ¿qué es la justicia? Para ella la justicia es que el chico se vaya a cadena perpetua, por ejemplo. Eso no va a pasar. Para ellos la justicia sería que el chico reciba una pena gravísima por delito de homicidio doloso o dolo eventual. Eso no va a pasar. Lo que va a suceder posiblemente en este caso es que una pena, que se aplica a los 25 años, podría llegar a ser incluso suspendida, y eso ya es la justicia, porque así está estructurado tu sistema jurídico. Durante el transcurso de los meses, esto pasa porque yo veo en el día a día, durante el transcurso de los meses la familia se va dando cuenta que ese afán de justicia que tenían no coincide con lo que va a pasar, porque tu norma te faculta mandar a alguien por esos delitos toda la vida a la cárcel. Va a perder la oportunidad valiosa de realizar un buen litigio en la vía civil, de embargar, etcétera, etcétera, y obtener una reparación más alta. Nada te devuelve la vida a un ser humano, nada, pero conseguir una reparación de 1 en la vía penal en comparación de 10 en la vía civil, quizás es mejor irse por la vía civil. La vía penal ya se encargará el sistema de administración de justicia penal y el Ministerio Público de conseguir la sanción proporcional y adecuada a este delito. El actor civil poco tiene que ver con la sanción. Ok. Doctor, ya para culminar con esta última pregunta, porque este podcast se llama Justicia en Debate. ¿Usted cree que pongamos la justicia en debate? En este caso, ¿considera usted que la resolución del magistrado fue justa? Pregunta difícil que me haces, porque me voy a casar con mi respuesta. Respuesta sencilla, que es justo para mí.
la justicia Nada. ahorita es muy subjetiva, otra hora. Tranquila, ya sabía. Digamos que no voy a opinar si fue justa o no, porque es un aspecto muy subjetivo. Exactamente. O sí, voy a opinar. Como ciudadano, fue justo. Como abogado, defensor, injusto. Como profesor universitario, diría que no se cumplen todos los presupuestos en cuanto al peligro procesal, pero los otros sí se cumplen. Desde un punto de vista técnico, yo veo que sí se cumplen graves y fundados elementos de convicción, la pena es superior a los 5 años, y hay peligro de fuga, no veo con claridad el peligro de obstaculización. Cuando analizo arraigos, yo veo que se hay arraigo domiciliario, laboral, bueno, practicaba y estudiaba, y familiar, también veo que existe. Entonces, ese es el análisis que puedo realizar como docente. Como abogado diría es injusto que soy abogado, pues. Pero... Y abogado defensor además, porque... Pero también defiendo víctimas. Así es. Pero en este momento espero que comprenda que mi análisis es un análisis netamente de docente universitario, ¿sí? No tanto como abogado para no asumir un rol. Y es que en realidad, siendo muy objetivos, depende de la posición en la que te pongas. Si te pones como abogado de la víctima, obviamente vas a decir, mi propio hermano saliendo en las redes y a decir que yo quiero que todos estén presos. Ese es el mensaje que da en el fondo, ¿no? Pero obviamente nosotros que vivimos del derecho y vemos prisiones preventivas muy seguido, sabemos cuándo se cumplen y cuándo no se cumplen y cuándo se amerita, ni siquiera decir justo. Una persona puede tener responsabilidad. Vemos personas que por menos que esto se van presas. Entonces, es una cuestión de se cumple o no se cumple. Y dependiendo de cómo lo vaya a ver, y perfectamente usted, doctor, ha dicho, como profesor te respondo esto, como ciudadano te respondo esto, como abogado te respondo esto, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. La gente que empieza a comentar en redes, no todos son abogados, y va a ser complicado hacerles entender, oye, jurídicamente corresponde este presupuesto porque existe este análisis, que es técnico al final del día. Nada, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por haber asistido a la invitación que le he realizado y sobre todo por inaugurar mi podcast, porque usted es mi primer invitado. No sé si quisiera mandar algún saludo ya para que podamos terminar. Sí, me gustaría mandar un saludo a todos los que estén conectados y a todos los que vayan a ver este video cuando se comparta. Quisiera también mandarle un saludo a mis alumnos de la Universidad de San Martín de Porres, de la Universidad de San y de la Universidad UPC donde enseño. Un saludo a mis clientes, que no sé si verán, ojalá vean el podcast. Y a mis colegas abogados del estudio Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de Uyuría, donde trabajo. Y a mis colegas del estudio donde voy a integrarme pues ahora en abril. Es una nueva firma que estamos aperturando. Un saludo a todos, gracias por invitarme. Como dicen siempre, es la primera vez. Sí. Espero que no sea la única. No, claro que sí. Le voy a invitar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la familia APEC también. Gracias. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a PEC por la oportunidad. Y nada, nos estamos viendo en el siguiente episodio.